Muy bien, hermanos. Hemos tenido una lectura al inicio del programa en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 3. Esa porción de la escritura nos muestra, hermanos, le dijimos algunos como los titulares del periódico del día, ¿no? Cómo es el carácter de los hombres en este tiempo. Pero, miren, en el año 64, cuando escribió Pablo esta carta, ¿no? Él lo vi allá en el 2024 con todas las cualidades y características de los hombres de este último tiempo. Dice, el carácter de los hombres en los postreros días será así. Y miren, lo hemos visto esta mañana, ¿no? Como realmente como sacarle una fotografía, ¿no? Al carácter de los hombres en este tiempo. Sobre todo, hermano, dice, por ejemplo, el versículo 4, 2 Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que vamos a tocar en el mensaje a la Odisea. Y el 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Hay mucha gente, hermano, que vive de apariencia, ¿no? Algunos le llaman, ay, qué hipocresía, ¿no? Mírenlo, pues. Con su Biblia bajo el brazo, el domingo, ¿no? Pero el sábado, el viernes, los colegas lo conocen, ¿no? Bueno, apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Ya, pues lo que lo conocen los vecinos, los familiares, ¿no? La esposa, el esposo que no. Entonces, dice, a estos, que describe desde el versículo 1, a estos que dice, evita. Hay que mantener distancia con ese tipo de gente. Obviamente está hablando a un pastor joven, Timoteo, ¿no? Este pastor, entonces, debía evitar estas malas influencias, estas malas compañías, ¿ya? Él tenía que ser diferente. Un hijo de Dios, hermano, debe marcar diferencia. Donde sea que se encuentre, donde sea que Dios le permita tener relación con los que le rodean. Esto empieza en casa, por supuesto, ¿no? Es ahí donde tenemos la lucha más fuerte, porque ahí nos conocen, por 24/7 nos ven, ¿no? Y saben cómo somos. Así que ahí debemos empezar en nuestro Jerusalén, después en toda Judea, allá en el barrio, ¿no? Samaria, ya saliendo a otro barrio, ¿no? Hasta lo último en la tierra, y el trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero, hermano, donde estemos, tenemos que ser el mismo, como hijos de Dios. Como luz, tenemos que influenciar en este mundo que anda en tinieblas, hermano. ¿Sí? Esta manera de introducirnos para entrar al mensaje de Jesucristo a las dos últimas iglesias. Que ahí nos quedamos, ¿no? Hemos mirado la última iglesia, era Sardis. A ver, vamos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 19, el Señor Jesús le da un bosquejo de todo lo que le va a revelar a Juan. Juan escribe, ¿no? Juan el apóstol amado, escribe Apocalipsis, ¿sí? Y entonces en esa revelación, el Señor Jesús le da un bosquejo, le anticipa un resumen de lo que le va a dictar. Así que le dice a Juan, Juan, al instante vas a escribir de 3 cosas. En los 22 capítulos de Apocalipsis vas a escribir de 3 cosas. ¿Ya tiene? Capítulo 1, versículo 19. En primer lugar le dice, escribe de las cosas que has visto primero. El capítulo 1 y toda esa visión de Jesucristo, ya no como aquel humilde carpintero, ese cordero de Dios que vino a morir en la cruz por el pecador. No, ya Jesucristo ahí está como Dios, ¿no? En el capítulo 1, en el resplandor de su gloria, lo ve Juan. Entonces escribe esto que has visto. Ahora que ya he retomado mi gloria y estoy a la diestra del Padre. Capítulo 1. En segundo lugar, es lo que estamos mirando en el mensaje a las iglesias. Le dice, escribe también de las cosas que son en el presente. Lo que está pasando en el presente. Esto tiene que ver, hermanos, con la historia de la iglesia, la formación de la iglesia. Capítulo 1, la visión de Juan de Jesucristo ya resucitado.
glorificado como Dios supremo y creador. ¿Sí? Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, tiene que ver con la historia de la iglesia. El resultado de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, la resurrección de entre los muertos, eso es el evangelio, que hay salvación, podemos volvernos a Dios, podemos volver a la gloria de Dios, de la cual hemos sido destituidos por el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? Podemos volver por medio de Jesucristo, ¿sí? Y este mensaje empezó a ser anunciado en Jerusalén, ¿no? Donde ocurrieron las cosas. El Señor Jesús resucitó y entonces sus apóstoles empezaron a testificar, a anunciar de quién era Jesucristo y qué fue lo que hizo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces este mensaje empezó en Jerusalén, ¿no? Y se expandió por toda Judea y en Samaria y hasta nosotros ya llegó, ¿no? Pasó a Europa, a Roma y de ahí a toda Europa y España nos trajo, ¿no? El evangelio. Bueno, la religión. Ya los misioneros, de lo que vamos a mirar ahora en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, ya vamos a ver cómo el evangelio puro ya vino a nosotros, a contrarrestar la religión, ¿no? La religión. Muy bien. Entonces, las cosas que son, tiene que ver con la iglesia. En el presente, Dios está formando un pueblo, hermano, diferente al pueblo terrenal de Israel. El pueblo que Dios está formando a través de su Espíritu Santo hoy, con todos los que creen en Cristo, es la iglesia de Jesucristo, la cual es su cuerpo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Las epístolas doctrinales dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual Él es la cabeza, de la cual Él es la cabeza, el que manda la autoridad, ¿no? El cerebro gobernante del cuerpo es Cristo. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que son lo que Dios está formando hoy, en este periodo que en la Biblia lo vemos como la dispensación de la gracia, hermano. Es un paréntesis en el programa de Dios con Israel, su pueblo terrenal, ¿no? En Cristo, ya que ellos rechazaron a su rey, al Mesías, entonces en Cristo, tanto judíos como gentiles, estamos formando, bueno, no estamos siendo parte nosotros de lo que el Espíritu Santo está formando actualmente, que es la iglesia. Un pueblo diferente al pueblo de Israel terrenal. Somos un pueblo celestial, hermano. Somos un pueblo celestial, con promesas celestiales, con bendiciones celestiales. Dice Efesios 1:3, ¿no? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tanto judíos como gentiles que creen en Cristo, venimos a formar este pueblo espiritual. La iglesia es un pueblo espiritual, ¿ya? Que Cristo viene pronto a llevar. ¿Ok? Entonces estamos viviendo este tiempo de las cosas que son la historia de la iglesia, hermano. Y estamos mirando en el mensaje de estas 7 iglesias cómo el Señor Jesús, como en una película, nos muestra la historia de la iglesia hasta el rapto. Hasta el rapto. En eso es lo que nos estamos centrando en este tiempo de estudio. El mensaje de Cristo a las iglesias de Asia Menor. De las cientos de iglesias que habían, el Señor Jesús escogió 7 iglesias a quien Él iba a dirigir un mensaje específico por el significado del nombre del lugar donde se encontraba y por el estado espiritual de esta iglesia, para mostrarnos en la aplicación, en la lección histórica, ¿ya? El curso de la iglesia a lo largo de la historia. Por ejemplo, el mensaje a Éfeso, ¿recuerdan? La iglesia sin amor, una iglesia puro trabajo, puro amor, no, es decir, puro obra, puro trabajo, ¿no? Pero el Señor dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como antes. Y habían pasado como unos 40, 50 años, ¿no? Y ya había bajado ese amor por el Señor del comienzo. Eso es la iglesia en Éfeso. Representa la época apostólica, ¿no? De la expansión del evangelio. Luego viene el mensaje a Esmirna, la iglesia perseguida.
En este mensaje aprendimos, hermano, esa época del segundo, tercer siglo, ¿no? Cuando la iglesia, hermano, fue perseguida, cuando costaba ser cristiano, ¿no? Cuando los emperadores romanos, desde Nerón, ¿no? Y esos 10 que le siguieron, ¿no es cierto?, en esos 2 siglos, quisieron hacer desaparecer el evangelio. A los cristianos, dice que, desde Nerón iluminaban sus calles o avenidas con las hogueras donde quemaban a los cristianos. Y estos emperadores se divertían en el circo romano viendo cómo los leones, las fieras, ¿no?, se devoraban a estas personas que no querían negar su fe y decían que Jesucristo era su Señor, no el César, porque el imperio romano tenía su Dios. Su primer Dios de ellos era el César, el emperador. Eso chocaba con la convicción de la doctrina de la iglesia. Así que los que negaban al César como Señor y profesaban a Jesucristo como su Señor eran, hermanos, los que divertían al pueblo romano en el circo romano. Eso ilustra el mensaje de Esmirna, la iglesia perseguida. Para esta iglesia el Señor no tiene ningún tipo de observación, de exhortación, de reclamo, ¿no? Puro elogio y paciencia. El mensaje a Pérgamo, el 325 en adelante, la iglesia mundana, cuando el cristianismo se alió políticamente al imperio romano. Este genio político, el emperador Constantino, creó lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana. Ahí nació la iglesia católica romana. La iglesia católica romana no fue la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana fue la iglesia apostólica, como hemos visto, ¿no?, que duró hasta el 325, hasta que Constantino alió la religión al gobierno. Y nació ahí, ¿no?, la iglesia imperial, una iglesia mundana. El mensaje a Tiatira, la iglesia inmoral. Después de esta alianza, hermano, vino es conocido en la historia como la época oscura, el oscurantismo del cristianismo. ¿Por qué? Porque escondieron la Biblia. El pueblo, los cristianos, no tenían acceso a las escrituras. Es absurdo. Eso era solo para los que estaban estudiando, el clero, para el clero romano, ¿no?, los líderes de la iglesia, nadie más. Entonces, este fue el mensaje a Tiatira. Entonces, la iglesia inmoral, la iglesia tolerante, con toda, o sea, como el imperio romano conquistaba pueblos y crecía su imperio, ellos negaban a cualquier pueblo, cualquier nación que conquistaban e implantaban su religión. Y ustedes adoran al sol, la luna. Bueno, vamos a reemplazarlo aquí, por la madre de Jesús, ¿no?, a la luna, ya. Y así, reemplazaban los ídolos por santos cristianos. Entonces, de esa forma vino un sincretismo religioso, hermano, que el cristianismo se dejó influenciar por muchas prácticas paganas que le hicieron mucho daño a la fe cristiana, hasta que vino, el mensaje de la iglesia Sardis, ¿no? Esa es la iglesia muerta. Aparentaba estar viva, dice, pero realmente estaba muerta espiritualmente. Claro, crecía con grandes catedrales y edificios de lujo donde se reunía el pueblo, ¿no?, donde la gente iba a escuchar. Increíble, ¿no? Pero yo todavía escuché las misas en latín cuando era niño. Era en latín. Como nadie tenía la Biblia, entonces todo era en latín. Una iglesia muerta, aparentemente viva. Miren esos edificios, son, hermanos, patrimonio cultural ahorita de los pueblos donde llegó la religión. Aparentemente viva, pero muerta espiritualmente, por el sincretismo religioso de las prácticas paganas de los pueblos que se aliaban al imperio romano. Hasta que viene el mensaje a Filadelfia. Abramos nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 3, ahí empezando en el versículo 7
el mensaje a Filadelfia. Vamos a leerlo, hermano. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué interesante, ¿no? Cómo el Señor se identifica a cada una de las iglesias a las que dirige su mensaje. Aquí, por ejemplo, esto es muy significativo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿no? Está hablando, hermano, de quién es Jesucristo como Dios, como el verdadero Dios, ¿sí? Como el único camino al Padre, como el único que tiene la autoridad de reinar según el orden mesiánico del rey David, como eran las profecías, ¿no es cierto? Entonces, él se presenta así y dice el 8, versículo 8: yo conozco tus obras. Bueno, eso le dice a todas las iglesias, ¿no? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Miren, hermano, noten acá que a diferencia de las otras iglesias que empiezan con sus reclamos, ¿no? Pero tengo contra ti que hiciste esto, que estás andando en esta situación aquí, allá tienes esto, toleras esto, ¿no? Etcétera. Aquí va directo al elogio. Y miren cómo elogia Jesús a esta iglesia. Y le dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto tiene que ver con las oportunidades que Dios le da a esta iglesia. ¿Ya? Dice: porque aunque tienes poca fuerza, habla de debilidad, ¿no es cierto?, de humildad, has guardado mi palabra. Entonces es una iglesia, hermano, de la palabra, una iglesia fiel a la palabra. Y dice: no has negado mi nombre. Otro elogio, ¿no? No has negado mi nombre. Aunque han perseguido a estos cristianos, ellos no han negado el nombre de Jesús. El 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Habla, hermano, de victoria. ¿Perdón? Ahí. Por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otro elogio a manera de promesa, hermano, de ser librados de la tribulación, de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Y el 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ya? Oportunidades que podemos perder, porque aunque no perdemos la salvación, recuerden, perdemos recompensas, perdemos, hermanos, coronas, ¿no? Galardones que el Señor quiere dar a sus fieles. ¿Ya? Esa es la recomendación, la única recomendación, ¿no?, para esta iglesia. Y dice: al que venciere, entonces yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ah? Miren, esta promesa tiene que ver con comunión, tiene que ver con recompensa, tiene que ver, hermanos, con una relación, ¿no?, con el vencedor, con los creyentes, ¿no? El que tiene oído, oiga la recomendación de siempre, ¿no? El Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a correr, hermanos, porque el tiempo se nos fue. ¿Ya? Pero aquí, hermano, el mensaje a Filadelfia. Recuerden que la aplicación es personal, es congregacional y es histórica. Aquí el Señor habla al ángel, escribe al ángel, dice, y les hago recuerdo que ángel significa mensajero y se refiere al pastor o al líder de esa iglesia. Así que primero el mensaje para este líder, y parece que el líder de Filadelfia aquí, entonces, es un líder que no tiene el Señor ninguna observación, ningún reproche para él.
¿no? Y obviamente, como es el líder, también van a ser sus seguidores, sus miembros, ¿no? Sus feligreses. Y por lo que vemos aquí, hermano, este líder, este pastor, era un hombre de Dios, de la palabra. ¿Sí? Que se ve que se ha vuelto a la palabra, era un hombre de la palabra, que manejaba la palabra y no había negado su fe en Jesucristo. Y obviamente era la iglesia también que tenía esa característica de ser fiel a la palabra. ¿Sí? Entonces, es una iglesia, hermano, que es de la palabra. Podríamos decir una iglesia bíblica, que no tiene ningún tipo de prácticas paganas. ¿Ya? Una iglesia bíblica, hermano, se dedica al estudio de la Biblia. Por eso al estudio bíblico muy poco viene, ¿no? En algunas iglesias, obviamente, ¿no? En otras iglesias, ¿no? Aquí nos gusta el estudio porque somos hombres y mujeres de la palabra. ¿Cuánto me gustaría? 100%, ¿no? Pero, hermano, tiene que ver con una iglesia bíblica, que no está recurriendo a la psicología, que no está recurriendo al show, a espectáculos y qué sé yo, no tantos otros recursos que otras iglesias, ¿no? Echan mano de ellos para atraer gente. No, aquí la gente que traemos es porque les gusta el estudio de la palabra. Así era la iglesia de Filadelfia. Este pastor, este ángel, este mensajero, este encargado de esta iglesia era un hombre de la palabra. Por eso la iglesia era una iglesia de la palabra, era una iglesia bíblica. Y en la historia, hermano, miren cómo no, después de la reforma, hubo un avivamiento, hermano, por la palabra. No se imaginan. Lea la historia, investigue qué pasó después de la reforma. ¿Sabe qué ocasionó que estos frailes, estos estudiosos, sacerdotes que se volvieron a la Biblia, como Juan Calvino, ¿no? Como Martín Lutero, Zwinglio y un montón de reformadores, ¿no es cierto? Despertaron el interés de la gente por leer la Biblia para ver si era verdad todo lo que decía, pues, ¿no? La religión oficial, todo lo que decía la religión imperial del Imperio Romano. Y cuando empezaron a comparar las prácticas ¿no? con la Biblia, Martín Lutero nomás clavó, dice, en la puerta de la catedral de Gutenberg, ¿no? En Alemania, 95 observaciones, 95 herejías. Es conocido en la historia como 95 tesis, las 95 tesis de Lutero, y lo desafió al Papa y a todo su clero. Si ustedes me responden con la Biblia que lo que están practicando es verdad, yo me retracto. Pero si no me corrigen con la palabra, esto es lo que dice la Biblia. Solo fe, solo escritura, solo Jesucristo, el único camino. Eran 5 solas, ¿no? 5 solas. Solo gracia. No hay obra, la salvación es por gracia. ¿Qué es eso de indulgencias? Bueno, esa práctica fue lo que rebalsó el vaso en la historia, ¿no? Para que estos reformadores se levanten y agarren la Biblia, la desempolven y empiecen a traducirla al lenguaje del pueblo. Y esto, hermano, hizo que la gente se apasione por ver qué decían las escrituras. Y ahí nació, pues, el protestantismo, ¿no? Que es llamado, no era la idea, hermano, hacer una reforma o protestar contra la iglesia. No, la idea era encauzarla a la palabra, dejar las tradiciones, dejar las prácticas mundanales, ¿no? De religiones paganas, el paganismo, que lo aliaron y lo asociaron con las prácticas cristianas, dejar, ¿no? Apartarnos y volvernos a la palabra. Esa era la idea. Pero no, pues ya estaban acostumbrados al poder, estaban acostumbrados a la jerarquía, ¿no? ¿Cómo se peleaban, hermanos, por llegar allá al liderazgo religioso? Increíble. Bueno, la historia está ahí, más bien que tenemos ya ahora tantos recursos, ¿no? Hay Google, entre a un clip se entera de toda la historia de la época del oscurantismo religioso, del cristianismo.
Pero hermano, hubo un despertar, a tal punto el despertar por la palabra que ¿sabe qué? Hubo una contrarreforma en la historia. Si usted entra a Google y dice, ¿qué es la contrarreforma? La Iglesia Católica no tuvo más remedio que volver a la palabra y empezaron ya a usar la Biblia. Y hermano, hasta ahora la usan, le cuento, y estoy hasta convencido de que algunos de ellos la usan hasta más que algunos de nosotros. Ahora, obviamente. Entonces, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, hermano, habla de ese despertar, de esa hambre y sed por la palabra. Era una iglesia de la palabra, era un pastor de la palabra, por eso se volvieron a la palabra. E ilustra, hermano, a las iglesias y a los pastores, a los líderes, que son hombres y mujeres de la palabra, de la Biblia, son de estudio bíblico, porque solamente a través del estudio de la Biblia podemos nosotros conocer mejor a Cristo, podemos amar más a nuestro Salvador, podemos crecer y madurar en la fe. Así que el mensaje a la iglesia de Filadelfia tiene que ver con una iglesia bíblica, con una iglesia viviente, con una iglesia que se ha vuelto a la Biblia y se ha vuelto una iglesia misionera, porque ahí empezaron las misiones, el siglo XVIII. El siglo XIX especialmente fue el siglo de las misiones. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, una iglesia muy amada, muy conocida, tengo muchos amigos ahí, celebrando sus 100 años, ¿no? El año pasado, pues, creo. Ahora ya es 101, ¿no? La iglesia de Independencia, ¿no? 100 años. Hubo un despertar, hermano. El siglo XX. Misiones, por aquí, por allá, misioneros de todos lados. Bueno, ahora ya no tenemos muchos aquí, ¿no? Ya nos toca a nosotros. Somos nosotros que tenemos que mandar misioneros. Ahorita España, hermano. 0 palabras. 0 Biblia. Y de allá no vino el Evangelio. Estados Unidos, que de allá vinieron muchos misioneros. Canadá, ¿no? Inglaterra. Ahora ellos necesitan, hermano, que de aquí enviemos misioneros, hombres y mujeres de la palabra, para que se vuelvan a la palabra. Porque ahorita están en otra. Aman más el humanismo, ¿no? La filosofía y todo lo que el hombre ahora está promoviendo. El culto al ego, ¿no? Al yo, al cuerpo. Nadie quiere saber de Jesucristo, ni de la Biblia. Así que necesitan misioneros, hermano, por los cuales tenemos que orar. Entonces, esa es la aplicación del mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Una iglesia de la palabra. El mensaje a la iglesia de la Odisea quería tocarlo hoy, pero no nos va a dar el tiempo, hermanos. Lo vamos a dejar para el próximo domingo, hermanos, ¿ya? Entonces, aquí, hermano, hay un desafío muy serio. Hasta aquí son 6 iglesias, ¿no? De las cuales hemos visto cómo el Señor les ha dirigido un mensaje. O de repente elogiando su trabajo, o haciéndole algunas observaciones, algunos reclamos, ¿no? Y dándoles algunas advertencias si no se arrepienten. Empezando por el pastor. Primero, escribe al ángel, dice, es al encargado de la iglesia. Y por supuesto, a través de él, a esa iglesia que está andando así, ¿no? Si no se arrepiente, entonces menciona ahí, bueno, algunas consecuencias, ¿no?, que vendrán. Pero hermano, esta iglesia de Filadelfia, como pueden apreciar, no hay ninguna advertencia, no hay ningún reclamo, más bien hay elogios y promesas, ¿no? Y como que el Señor Jesús se siente, satisfecho, podríamos decir así, ¿no?, con ver a un líder que tiene una iglesia que le busca y quiere conocerlo. Hermano, me encantaría, y oro todos los días, hermano, para que Koinonia sea una iglesia bíblica, sea una iglesia de la palabra, sea una iglesia misionera, sea una iglesia misionera. Claro, estamos empezando, recién tenemos 3 años. Yo sé que el Señor va a hacer de Koinonia una iglesia misionera, hermano. ¿Amén? ¿Lo cree? Va a ser una iglesia de la palabra, yo sé, hermano.
Por eso es mi interés de que usted aprenda el método inductivo, ¿no? Que observe, que interprete y que aplique a su vida. No espere solo los domingos para, mire, tan poquito tiempo, ¿no? En la palabra, para que usted mismo la observe, la interprete y la aplique a su vida. Para eso tiene que venir a las 10 de la mañana, los domingos, ¿no? A las 10. A las 11 ya este culto ya es general. Un poquito nomás la palabra. Como vemos, yo planeaba terminar el 3, ya no nos da. El mensaje a la Odisea va a ser para el próximo domingo. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a ser una iglesia de la palabra. Una iglesia bíblica, una iglesia misionera. Amén. Amén. Vamos a orar.